Bendiciones, amado pueblo de Dios, reciban paz, reciban la gracia, el favor de Dios sobre sus vidas, allí donde tú estás, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, de recreación. Y en este momento el Señor te ha inquietado a ver esta enseñanza, esta palabra que Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, que pueda llegar y hacer el propósito al cual Dios ha permitido ser escuchada. Hoy el Señor me ha inquietado para preparar acerca de es un verbo, pero encierra muchas cosas, y es obedecer. Según el diccionario, un sinónimo de obedecer sería cumplir la voluntad de quien manda, cumplir la voluntad de quien manda. Pero ya al nacer nosotros con esta naturaleza caída, hasta que llegamos a los pies de Cristo, hasta que tengamos un encuentro con el Salvador, pero el mundo, este sistema de mundo, está influenciado por las tinieblas. Entonces, tiende a desobedecer, no a obedecer a Dios. Entonces, pudiera decir que el tema de la obediencia es mucha tela que cortar, hay mucho que decir. Solamente hoy vamos a hablar quizás una parte. A lo mejor el Señor te inquieta y tú sigues investigando, o el Señor te revela y puede ampliar ese conocimiento en tu vida. Veamos acá que en el inicio de la humanidad, el pecado comenzó por una desobediencia, o sea, no obedecer. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, a ellos se les entregó un huerto para labrar, para vivir, para alimentarse. Allí podrían existir miles de millares de árboles. No se sabe qué tan poblado estaba, pero imaginémonos que así es. Pero solamente se les envió, se les ordenó no comer de uno. Pero fue precisamente de ese que no debían comer que ellos se atrevieron, desobedecieron y comieron. Hicieron lo que les dijeron que no hiciera. O sea, como una tentación inexplicable. Desobedecieron y a consecuencia de eso vienen todo el pecado a la humanidad. Vienen consecuencias de maldiciones a la tierra, a la serpiente, al ser humano, en fin. En el libro de Génesis está bien explicado todo este principio, desde que la mujer desobedece y hace caer a su esposo. Pero cuando salimos del mundo de pecado y nos convertimos a Cristo, traemos algunos hábitos incorrectos que adaptamos en el camino. Y al dar inicio a esa nueva vida que nace con Cristo en nuestro corazón, tenemos que desprendernos de conductas de desobediencias y aprender a vivir como agrada a Dios, obedeciéndole. Pero ese es un aprendizaje que lleva el tiempo que nos propongamos, porque Dios es soberano, pero Dios respeta, hay un albedrío, hay una voluntad humana que Dios respeta. Y Él va a permitir que tú le permitas al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. El tiempo, el proceso, muchas veces somos nosotros los que lo detenemos o lo adelantamos. Por eso vemos cristianos carnales que son salvos, pero el fruto que tienen no reflejan el amor y la obediencia a Dios. Entonces, no se rinden ante la disciplina o el proceso que el Padre los lleve a morir al viejo hombre. Por eso hay muchos hombres viciados, corruptos, y eso trae hasta mal testimonio al pueblo de Dios, a la grey de Dios. Entonces nos es muy difícil algunos obedecer. Muchos prefieren orar, pasar muchas horas de oración, enseñar, dirigir, hacer misiones, trabajarle al Señor en lo que sea, adorar, alabar, limpiar la iglesia. Pueden hacer muchas cosas, pero les es difícil sujetarse y obedecer. Prefieren hacer aquellas cosas antes que sujetarse, antes sujetar la carne y obedecer. Entonces muchos creemos que al obedecer nos hacemos esclavos. Sí, nos hacemos esclavos, entre comillas, pero de Cristo, de Dios. Por eso muchos no quieren obedecer, porque ya creen que su condición de libertad le fue limitada, le fue quitada, y ahora van a ser esclavos a aquella persona o aquello al cual se han sujetado o al cual han obedecido. Por eso les es muy difícil a algunos sujetarse y obedecer. Vemos que la obediencia está tomada de la mano de la humildad. Los dos son pilares fundamentales en la vida cristiana, la humildad y la obediencia.
La humildad se manifiesta como una actitud de reconocer reconocimiento de la dependencia de Dios. Yo tengo que reconocer que yo dependo de Él, que yo estoy limitado, que yo no tengo la libertad de hacer lo que quiera o como quiera. Entonces, mientras que la obediencia implica la sumisión a esa voluntad divina y a la aceptación de su autoridad. Reconozcamos aquí, la humildad impulsa la obediencia y viceversa, y la obediencia impulsa la humildad, creando ellos un ciclo positivo de crecimiento espiritual. Muchos no crecemos o no crecen. ¿Por qué? Porque están fallando en estos pilares. Les cuesta obedecer, les cuesta ser humilde, les cuesta sujetarse. Entonces, ¿qué ocurre? Siguen viviendo una vida mediocre, una vida sin fruto, una vida sin un crecimiento, sin una madurez espiritual. Veamos la humildad bíblica. Implica, primeramente, reconocer que todo lo que tenemos, todo proviene de Dios y que no somos autosuficientes. El único soberano es Él. Desde que yo aprendo que yo no soy nadie sin Él, porque separados de mí nada podéis hacer, yo aprendo a ser humilde, a entender que lo que tengo, que lo que poseo, que lo que puedo obtener solamente es permitido porque Dios me lo ha entregado. Eso no lo he ganado yo por voluntad propia. Te puedes ganar todos los títulos, puedes tener maestrías, posgrados, lo que sea. Pero si no fuese por la voluntad de Dios, tú quedases como un analfabeto. Hubieses nacido como un vegetal. Pero Él tenía un plan y un propósito para tu vida. Así que ningún logro humano podemos tomarlo como propio, de mi voluntad, de mi esfuerzo. No, la humildad me tiene que llevar a mí a reconocer que lo que tengo, que lo que soy y poseo es gracias a Dios. Segundo punto, la humildad bíblica se opone al orgullo y a la soberbia. Ambos, el orgullo y la soberbia, nos separan de Dios. Se oponen. Una gente orgullosa y soberbia nunca es humilde. Es el antítesis, es lo opuesto. Tercer punto, Dios resiste a los orgullosos y se inclina hacia los humildes. Eso está en un salmo. Vemos también que debemos demostrar una condición para recibir la gracia de Dios. Solamente yo recibo la gracia de Dios. Yo recibo la obediencia que la palabra a mí me está indicando. Cuarto punto, es la respuesta práctica a la humanidad, ya que implica someter la voluntad propia a la voluntad de Dios. Esto tengo yo no solamente decirlo, yo tengo que aplicarlo. No es decir, yo obedezco a Dios y violo las leyes y violo todos los preceptos, los mandamientos. No es de palabra, es de obra. Tú tienes que obrar y actuar. Y así se ve que entonces tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Otro punto, es una forma de honrar a Dios y expresar el amor por Él. Cuando yo soy humilde, cuando yo reconozco su autoridad, su autonomía sobre mi vida, su dirección, yo lo estoy honrando. Yo le estoy expresando amor a Él. Último punto para esta humildad bíblica, esta se debe de reflejar ante nuestras autoridades. Porque como vuelvo a decir, no es decir yo obedezco. Entonces, no, ni siquiera haces un stop en donde hay un señalamiento de stop. Allí tú tienes que sujetarte, allí tú tienes que expresar humildad, recoger, detenerte, sujetarte, someterte a nuestras autoridades. Romanos 13:1 dice la palabra, sométase toda persona, aquí no hay acepción de persona, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Puede ser que a ti no te agrade tu presidente, el alcalde, el concejal, el que está en el Congreso, en la asamblea, al policía, el bombero. No te cae bien por X, por Y o por Z. A lo mejor tus fundamentos están basados en realidades, en una gran verdad. Han sido corruptos, han sido dañados o lo que sea. A mí la palabra me dice que yo debo de someterme a esa autoridad. Porque yo tengo que reconocer que aun cuando yo voy a un sufragio, yo voy a una elección y yo puedo con mi voto escoger esos representantes o esas personas que me van a representar, es Dios quien nos ha establecido. Nosotros solo somos el instrumento
pero la voluntad es suya. Por eso yo tengo que sujetarme a las autoridades. Y cuando tú maldices a tu presidente, a tu gobernante, así tenga la razón, tú estás en desobediencia, estamos en desacato. Proverbios 1, versículo 7, en TLA, dice así: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Mira, que el obedecer a Dios nos da sabiduría. Somos sabios cuando yo me sujeto a mi autoridad. Si yo quiero ser sabio, yo debo de buscar cómo obedecer a Dios. La palabra me instruye a mí en todos los casos, como padre, como hijo, como gobernante, como persona laica, como un líder espiritual. En la palabra conseguimos todo. Y en ella nosotros podemos guiarnos como manual. El manual para saber qué necesito yo para obedecer a Dios. El apóstol Juan en el capítulo 14 versículo 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es Jesús hablando, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos aquí que el apóstol Juan, cuando está explicando o diciendo lo que el Señor Jesucristo nos está exponiendo, él lo está diciendo: si tú quieres ser amado por mi Padre, tú quieres que mi Padre te ame y yo te ame, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Obedécelos, ejecútalos, actúa de acuerdo a como la palabra te diga. No es necesario entender la razón para obedecer, sino que demostremos nuestra fe y confianza en Dios. Yo no obedezco porque yo no entiendo. No, eso no te lo manda el Señor. Él nos manda a obedecer en fe, a creer en fe, a actuar. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces esta es una forma de expresar que Dios tiene pensamientos positivos y amables para todos aquellos que hacemos su voluntad. Él tenemos una gran bendición. Él nos quiere dar, Él desea para nosotros solamente el bienestar. Cuando Él nos dice no lo haga, es porque Él sabe que la consecuencia de eso, de esa actitud, nos va a traer, a acarrear graves daños a nuestras vidas, a nuestro futuro, a nuestra familia. Tenemos aquí unos beneficios de la obediencia. Primero, nos da dirección y claridad de propósito. Al hacerlo podemos recibir dirección para vivir una vida con propósito alineado con su voluntad. Hay hombres y mujeres que andan en el mundo que no tienen propósitos en la vida. Van de aquí para allá sin un fin, sin algo establecido. Cuando obedeces la palabra, cuando tú te encaminas conforme a lo establecido en la palabra, Dios te va a dar dirección, Dios va a dar claridad a tu propósito, al fin, a la meta que Él quiere que tú y yo obtengamos. Otro punto es, nos va a dar bendiciones y prosperidad. El obedecer atrae la bendición de Dios. Desde Abraham, nuestro padre Abraham, el patriarca, desde que él obedece a Dios, sin saber, sal de tu tierra y de tu parentela. Él obedece, él sale. Después le manda a Dios, entrégame a tu hijo en sacrificio. Él lo hace. Y toda esta actitud, este hecho o acontecimiento de fe que puede hacer nuestro padre Abraham, ese patriarca, eso le trae a él y a su descendencia gran prosperidad. Abraham fue un hombre próspero. Sobre él vinieron grandes promesas. Y te daré por herencia las estrellas del cielo, la arena del mar. No se podía contar. Y es que tú y yo estábamos en esa cuenta. Porque de Abraham, de los lomos de Abraham, viene la descendencia, viene Jesús. Y viene todos los alcanzados por la sangre del Cordero. Entonces vemos qué gran bendición consigue este hombre de fe, este hombre obediente. Y no preguntaba por qué, él lo hacía. Él solo obedecía y Dios le retribuyó y Dios le bendijo grandemente. Tercer punto, un beneficio a la obediencia es que me da gozo y me da paz. ¿Por qué trae un gozo y una paz interior que va a sobrepasar todo entendimiento?
porque va a hacerme experimentar una serenidad, un consuelo que solo Dios puede darme. Cuando yo voy a espaldas de Él, pierdo el gozo porque estoy desobedeciendo. Estoy a espaldas, caminando a espaldas de Él. Pero cuando yo voy caminando en obediencia, conforme a su plan, conforme a su propósito, esa paz, ese gozo viene sobre ti. Y no quiere decir, esta paz y este gozo no va a depender de las condiciones externas o de una cuenta de banco o del número de carros o de casas, de bienes que tú puedas o de salud que tú puedas tener. No, es algo interno, es algo que solamente Él puede darnos. El cuarto punto es que nos daría fortaleza y protección. Podemos fortalecer nuestra fe y nuestra protección contra el mal, enfrentando los desafíos de la vida, porque obedezco y yo camino conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no va a tener para mí pensamientos de mal, como lo dije anteriormente, sino pensamientos de bien. Él va a querer para ti, para mí lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Así que si caminamos conforme en la obediencia que Él quiere que caminemos, vamos a tener su protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo para habitar, querido amigo, para poder habitar bajo esa sombra, bajo esa frondosa sombra, tenemos que obedecer. Porque es que la sombra no está para cualquiera, sino el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás bajo el abrigo, bajo la obediencia, entonces vas a estar bajo esa sombra, bajo ese cuidado. Y todas las promesas que su palabra tiene son para ti, para mí, para todos aquellos que obedecemos. Quinto punto, Él nos da compañía y amor de Dios. Él va a fortalecer nuestra relación con Él. Así, su amor y su presencia se va a manifestar en nuestras vidas. La obediencia es un camino de bendiciones, es un camino de crecimiento que me acerca a Dios y que nos va a permitir vivir una vida plena, una vida significativa. Él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tengo que obedecer, el ir a Él y yo hacerlo, ya estoy obedeciendo. Entonces Él promete tomar nuestras cargas, Él promete acompañarnos. Él te dice también, dame, hijo mío, tu corazón. Obedece y se los entrega. ¿Y qué te va a dar Él? Bendición y vida nueva, vida eterna. El obedecer va a denotar una madurez espiritual. Dios nos quiere librar de las terribles consecuencias de la desobediencia y del pecado en nuestras vidas. Cuando obedecemos, vamos caminando por senderos, puede haber dificultad, problemas, porque lo habrán. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, caminando con Él, tomados de la mano de Él, obedeciéndole a Él, podremos superar todas esas pruebas, vistiéndonos con la armadura, como dice la palabra, caminando conforme a su plan y su propósito. Voy a dar aquí algunos textos que podemos ver las bendiciones a obedecer. Por ejemplo, 1 de Samuel 22 y 23 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca la palabra de Jehová. Aquí está el profeta Samuel confrontando al primer rey de Israel, a Saúl. Había desobedecido. Había dejado unos animales que le mandaron a destruir para presentarlos en holocausto, en ofrenda a Dios. ¿Acaso Dios se complace de eso? Más que de obedecer. Y le sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Todo aquel que está en rebelión, en desobediencia, Dios lo compara con un brujo, con un hechicero. Pecado de adivinación. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué grave consecuencia está teniendo o sufre este hombre, este rey Saúl. Así ganara las batallas que ganara, así hiciera lo que hiciera. Había un tiempo establecido que su reinado le iba a ser quitado, porque él prefirió desobedecer. Él no se sujetó a la palabra que Dios le había enviado por medio del profeta Samuel. Él creyó que lo que él estaba haciendo era mejor que lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y qué le dice Dios? No, yo no quiero. Habemos muchas personas, y ojalá tú no seas uno de ellos, que quiere presentar sacrificio. Voy a ayunar, voy a vigilar,
voy a congregarme, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a cualquier cosa. Y el Señor te habla una palabra para que obedezcas en algo, quizás sencillo. Y no, eso no es así. Yo soy el que tengo la razón. Eso es rebeldía, eso es obstinación. ¿De qué te sirve? Dios está mirando entonces tu obediencia, mi obediencia, y no el sacrificio. Dios está mirando ese corazón. Podemos ver en Deuteronomio 28. Este es un capítulo muy amplio que tiene, voy a leer del 1 al 6, algunas de las bendiciones, y no son las únicas, que podemos recibir aquellos que obedecen. Dice así: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Dios no quiere solamente que te aprendas los mandamientos, que te aprendas la palabra y que no la vivas y que no la actives en tu corazón obedeciéndola. Así te cueste, así creas que eso es insignificante. Si Dios te mandó a obedecerla, obedezcamos, porque eres soberano y el único que conoce el futuro y sabe las consecuencias es Él. No nos toca a nosotros ni siquiera discutirle a Dios y por qué yo debo de hacer eso. Él es soberano, Él hace como quiere y siempre lo va a hacer para bien. Recordemos, como dijimos ahorita, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para mí y para toda la humanidad. Entonces dice: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí le está hablando a todo su pueblo Israel. Y tú y yo pasamos a ser Israel espiritual cuando venimos a los pies de Cristo. Así que Él nos va a exaltar. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Mire, Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo y lo estableció en la palabra, tú y yo tenemos que creer lo que así es. Y si creemos lo contrario y creemos que no está ocurriendo, tenemos aquí un estatuto para decir: Señor, tu palabra dice que si yo obedezco, yo alcanzaré esa bendición. Yo voy a tomar esa bendición. Y empieza a enumerarla. Bendita serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa si tú vivas en el país, la nación, el lugar donde viva. Si tú obedeces la palabra, si tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios. Mira, así vivas en una montaña, así vivas en un pueblo humilde. Dios ha prometido bendecirte, tanto en la ciudad como en el campo. Porque es Él el que va a bendecir, no es el lugar, no es el sector, es Él. Y sigue diciendo: bendito el fruto de tu vientre, que son tus hijos, tus generaciones. El fruto de tu tierra, que es tu trabajo. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dios está hablando aquí porque este pueblo era un pueblo netamente agrícola. Era un pueblo que vivía, era de la agricultura y de la ganadería, bien sea bovina, bien sea porcina, o sea, vivían de esto. Ellos criaban ovejas, ellos tenían vacas. Entonces vemos acá, por eso Él se compara y dice en la palabra, porque era la economía de la época. Sigue diciendo: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, tu cocina. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si tienes que moverte de un lugar a otro, clama esta palabra. Señor, tú dices en tu palabra, pero yo voy a cumplir la primera parte. Yo voy a obedecer para poder tener beneficio de estas bendiciones. Si yo paso la primera parte y no obedezco, a mí no me van a corresponder. Así las recite, así me las memorice. No, esto va a ocurrir si tú obedeces la primera parte. Es como tú tienes un manual y vas a armar un rompecabezas, o vas a armar un objeto, o vas a armar cualquier cosa. Tienes que guiarte por el manual y Él te va indicando la primera pieza que vas a colocar. A partir de esa primera pieza colocas las otras. La primera pieza a colocar aquí es la obediencia, el obedecer, el seguir conforme a sus estatutos, los mandamientos que Jehová Dios le había dado en este tiempo a Moisés y quedaron para todo el tiempo. Dice así: entonces, bendita en tu entrar y bendito en tu salir. Yo pudiera decirle que todo el capítulo 28 de Deuteronomio, desde los versículos 14, los primeros 14 versículos, me hablan de las bendiciones a la obediencia. Y el resto de los versículos de ese mismo capítulo 28 me va a hablar de las
consecuencias de la desobediencia. Miren que Deuteronomio 28, puedo decir yo, me encamina por el camino del bien y el camino del mal. Mira tú qué camino quieres tomar las bendiciones, ve por el camino del bien y ocúpate en obedecer. O ve por el camino del mal, no obedezca y vas a ver que todas estas bendiciones se van a convertir en maldiciones para ti y para tu generación por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Así que si tú quieres seguir caminando, léete Deuteronomio 28, apréndetela. Ok, yo me las aprendo, pero yo voy a cumplir la primera parte. Y mira las consecuencias también de desobedecer. Tenemos el Salmo 119, versículo 5, que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Qué exclamación de este salmista. Deja muy claro la importancia de la obediencia en nuestra vida, de ordenar mis pasos conforme a la palabra, conforme a la obediencia. Ojalá, porque si nosotros tenemos los ojos abiertos, tenemos esos estatutos revelados en mi vida, todo lo que hagas te hará bien, todo te será de bien, porque así lo dice la palabra y Dios no miente. Primera de Crónicas 14, 16 dice: hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabón hasta Geser. David obedeció. Recuerdo cuando el pueblo de Israel venía guiado por Josué, ya Moisés había muerto, guiado por cuando llegan a aquellas grandes murallas que es la ciudad de Jericó. Tenía tan anchos la cerca, los muros, que habían encima de los muros casas, viviendas, arriba de esos muros, de lo amplio que eran impenetrables. Y como Dios le dio estatutos, principios a Josué. Era ilógico lo que Dios le estaba diciendo a Josué que hiciera. ¿Y Josué qué hizo? Él se le enfrentó a Dios y le dice: no, yo soy un hombre experimentado en guerra. Eso que tú estás diciendo es ilógico. ¿Cómo vamos a caminar a dar una vuelta solamente sin hacer nada? Y no fue una vuelta, fueron 7 vueltas. Y el último día dieron 7 vueltas un solo día. ¿Y qué les dijo? Griten, toquen la bocina, toquen todo y griten. Y ellos obedecieron. Y como consecuencia de esa obediencia, los muros de Jericó se derrumbaron, se derribaron solamente quedó el pedacito de la casa de Rahab, que habían hecho pacto con ella de no matarla. Ella había guardado a los 2 espías que habían enviado. Y Dios guardó su vida y la vida de su familia. Y de su genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. Miren la promesa. Miren y ellos vinieron sobre esa gran ciudad. Una ciudad amurallada que nadie podía penetrar. Pero por causa de obedecer los mandatos divinos, no fue Josué, no fue el ejército, fue el poder de Dios, el poder que se activó a consecuencia de la obediencia de ese pueblo, sin entender, sin comprender, algo ilógico, pero lo hicieron y Dios se glorificó y obtuvieron la victoria, no solamente de esa nación, sino de muchos pueblos más. Y eso dio gran terror, gran temor a todas las ciudades que pudieron estar cerca, porque qué Dios tan grande cuando hizo caer los muros a una ciudad amurallada, y de qué manera lo hizo. Entonces en la palabra podemos encontrar muchísimos eventos en donde Dios le daba la victoria a su pueblo, pero ¿a qué? A causa de la obediencia. Cuando el pueblo obedecía, Dios bendecía al pueblo, multiplicaba la semilla, caía lluvia, venía bendición sobre el pueblo. Cuando obedecía. Pero también, desgraciadamente, hay muchos eventos donde la mano de Dios venía con juicio. Y no porque Dios era malo, sino porque a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía de ese pueblo, venían esas consecuencias. Y el enemigo prevalecía y el enemigo ganaba y eran humillados y eran maltratados y eran eliminados.
Entonces, creo que con estas batallas que podemos mirar en la palabra, en donde a causa de la obediencia venía bendición, pero a causa de la desobediencia venía maldición, venía pérdida, venía destrucción. Seamos un poco inteligentes, entonces nos conviene más obedecer, así sea difícil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía, que es Él el que nos da la fuerza para resistir, para seguir adelante. Tan solo presentémosle al Señor: Padre, yo tengo este caso, estoy desobedeciendo, soy débil, no puedo. Me es difícil obedecer, me es difícil dejar esta condición. Presentémosle a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Presentémosle esa situación, no importa cuál sea la índole del problema que nos esté llevando a desobedecer. Es una fuerza mayor que yo no puedo. Pidámosle la ayuda, la intervención al Espíritu Santo, y Dios enviará a sus ángeles a obrar a favor de aquel que está arrepentido, de aquel que de verdad quiere dejar su mala manera de vivir, dejar esa vida de desorden, de desobediencia, porque quiere tomar y adquirir todas las bendiciones que nos trae obedecer. Querido amigo, el primer paso a la obediencia es reconocer que somos pecadores, que separados de Dios nada podemos hacer y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. ¿Por qué la humanidad pone otras personas, otros seres, así hayan sido buenos? La palabra a mí me dice muy claro que no hay otro. Y si me dice que no hay otro, yo tengo que obedecer. Y yo tengo que entender que es Él el que me lo está diciendo. Que no hay otro en quien podamos ser salvos, y es Jesucristo. Te hago esta invitación: comienza, inicia tu vida, un cambio en tu vida, obedeciendo y aceptando a Cristo como tu Salvador, aceptando ese precio en la cruz que entregó a morir por ti, por mí, para reconciliarnos con el Padre. Si ese no es tu caso, porque ya estás en los caminos del Señor, pero aún eres rebelde, aún hay áreas de rebeldía, hay áreas que eres iracundo, iracunda, vengamos a Dios, vengamos a Él. Solamente Él puede ayudarnos. El único que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro. Así que yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por todo aquel que ha escuchado esta palabra y que ha sentido en su corazón, primeramente, un redarguir del Espíritu Santo que le ha hecho ver que es rebelde, que es desobediente a cualquier situación, no importa lo pequeño o lo grande, y que necesitas cambiar de vida, que anhelas cambiar de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo ante ti, Señor, poniendo mi vida primeramente, la vida de todos aquellos que están escuchando. Que si hay algún área en nuestras vidas en el cual no hemos entregado o no nos hemos rendido totalmente a la obediencia a ti, oh Padre, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a salir de esa condición de pecado, Señor, y que podamos, Dios mío, traer y tener en nuestras vidas un cambio, una transformación, y poder nacer de nuevo y poder crecer espiritualmente y caminar y crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Padre, queremos recibir y obtener todas esas bendiciones que tú tienes en tu palabra para aquellos que te obedecen. Señor, a ti te las presentamos. Padre, todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.